Muy bien, chicos, esta es la clase número 4 de la materia de ser social y sociedad y vamos a comenzar el día de hoy con nuestra presentación. Hoy nos vamos a ir directamente a las guías, puesto que la teoría ya la vimos toda, ¿ok? Y ustedes ya están viendo mi presentación. Y para comenzar, vamos a ver un video que es como la introducción a la materia, pero a mí me gustó ponerla hasta el final porque ya las cosas que ustedes vean ahí, ya van a saber de qué les están hablando cuando ya vimos toda la teoría, ¿no? Ahí les va. Más que me deje compartir. Comentaron de Anda medio lento mi internet, les va a apagar la cámara. Ser social y sociedad. ¿Te has preguntado por qué piensas y actúas de la forma en que lo haces? ¿Sabes por qué en algunos estados de la República Mexicana se venden o intercambian a las mujeres? ¿Conoces el origen de la existencia de la electricidad y el uso de aparatos electrónicos e Internet? En el módulo Ser Social y Sociedad, conocerás los orígenes de la sociedad y sus procesos. Hasta llegar al estudio de la realidad actual, aprenderás a ser crítico sobre las diferentes formas de relacionarnos en sociedad mediante el análisis de aspectos tecnológicos, laborales y culturales. Objetivo. Identificarás qué es ser social, analizando tu participación en diferentes estructuras de la sociedad. Repasarás la historia para que comprendas el funcionamiento de la sociedad y puedas analizar las transformaciones que ha tenido el mundo gracias a los avances científicos y tecnológicos. ¿Para qué lo utilizaré en mi vida diaria? Para promover el respeto entre las diferentes formas de expresión cultural, comprenderás las relaciones en la familia, escuela, trabajo y amigos. Conocerás las ventajas y desventajas de la ciencia y la tecnología en el mundo y las utilizarás de forma responsable. Unidades del módulo. Unidad 1. El ser social y diversidad cultural. Aprenderás qué te caracteriza como ser social y reflexionarás sobre el papel que juegan las personas y las instituciones. Unidad 2. La sociedad, sus instituciones y estructuras. A partir de una mirada al pasado, comprenderás cómo es el funcionamiento y comportamiento humano y sus relaciones con las estructuras que han influido en las transformaciones de la sociedad. Unidad 3. Ciencia, tecnología, tecnociencia en la sociedad. ¿Hacia dónde vamos? Descubrirás los avances de la ciencia y la tecnología y conocerás cómo han impactado en la sociedad. Habilidades. Tener una postura crítica sobre tu forma de ver algunos aspectos de la sociedad. Participar de forma consciente y responsable en las actividades de tu entorno. Analizar desde una postura ética el impacto que han tenido la ciencia y la tecnología. Técnicas y estrategias de estudio. Para mejorar tus técnicas de estudio, define tus metas personales de aprendizaje considerando los objetivos de cada una de las unidades del módulo. Designa tiempos para estudiar y desarrollar las actividades necesarias que te ayuden a lograr los resultados de aprendizaje que esperas. Para organizar tu estudio, te compartimos las siguientes sugerencias. Estudia las unidades en orden para ir desarrollando poco a poco tus habilidades. Identifica conceptos clave y busca información extra que te ayude a complementar lo aprendido. Recurre a tu experiencia como punto de partida para comprender mejor los conocimientos que estás adquiriendo. Busca apoyo con tu asesor o asesora en el centro de atención para estudiantes con discapacidad al que asistes. Y evalúa tus logros de manera constante. Para ayudar a concentrarte, encuentra un lugar silencioso en tu casa para evitar distracciones, como el movimiento y ruido de tu familia, mascotas, televisión, teléfonos, música, etc. Para ayudarte a recordar, mantén tus tareas en un lugar específico de tu mochila.
Para ayudarte a seguir instrucciones, empieza a trabajar con 1 o 2 instrucciones y verifica con tu asesor o asesora las que no comprendas. Repasa diariamente los temas vistos en clase para que no los olvides fácilmente. Y si durante el examen te quedas en blanco, no te pongas nervioso, deja ese tema y pasa a otro hasta encontrar ideas relacionadas que te lleven de regreso al tema. Para complementar lo aprendido en el libro de texto y durante las asesorías, elabora esquemas, diagramas y mapas conceptuales que te ayuden a reforzar los conocimientos de este módulo. Además, puedes acudir a las asesorías en los centros de atención para estudiantes con discapacidad. Podrás aclarar los temas y las dudas que te surjan. También cuentas con recursos externos como sitios especializados de Internet, material multimedia, glosarios y muchos otros recursos en las bibliotecas. Recuerda que tienes a tu disposición este libro de texto y los siguientes recursos que puedes encontrar en este sitio: el glosario en lengua de señas mexicana, el audiolibro, el libro de texto en formato electrónico, el material para imprimir en braille y el cuadernillo adaptado para discapacidad intelectual. Muy bien, compañeros, les pregunto, ¿creen ustedes que abarcamos todos los contenidos que venían aquí? No. ¿Qué creen que nos faltó? ¿Qué creen ustedes que nos haya hecho falta? A ver, díganme. A ver, pues me dicen que no, pero no me dicen qué fue lo que nos faltó. ¿Qué creen ustedes que no vimos? Pues hablaba de las personas con discapacidad. ¿Ese no lo miramos o sí? No, el video es de manera general y les habla Ujú. específicamente a la gente con discapacidad para que puedan acercarse con sus asesores a los centros en los que ellos acuden. Ok. No es que se vea como tema, sino que el video también es enfocado, pues es inclusivo, pues también atiende a las necesidades de las personas con discapacidad. Pues, Les vuelvo a preguntar, ¿creen ustedes que abarcamos todo lo que decía el video? Nada más me contestó una persona, no, pero los demás no me contestaron nada. A ver, los voy a ver porque ni caras tampoco sé qué me están haciendo. ¿Sí lo abarcamos o no lo abarcamos? Digo que sí. ¿Tú crees que sí, Lidia? ¿Ok? Hablábamos de las sociedades antiguas, hablamos de los comportamientos de la sociedad, vimos por allí glosarios de cuáles eran las ciencias sociales, cuáles eran los aprendizajes que nosotros teníamos que tener, las actitudes, etc. Entonces, se abarcó todo lo que se menciona en este video, que es el contenido en teoría de la materia, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, como la teoría ya la vimos toda, nos vamos a ir directamente ahora sí a contestar la guía número 4 y la guía extra, ¿sale? Acuérdense, la dinámica siempre va a ser, voy a proyectar la pregunta, bueno, a excepción de la clase pasada que lo hicimos en equipos, pero voy a proyectar la pregunta y la idea es que ustedes traten de descubrir cuál es la respuesta. ¿Para qué? Para que en el examen no te las tengas que aprender, sino más bien razonarlas y decir, mira, sí, sí las puedo contestar. Si aquí nos equivocamos, no pasa nada, ahí yo les voy a poner cuál es la respuesta correcta. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a las guías. Esta es la primera pregunta de su guía 4, solo confírmenmelo, por favor. sí. Muy bien. Entonces, la Edad Media
Marca su inicio por la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué periodo de tiempo creen ustedes que comprenda la Edad Media? El medievo, cuando había los caballeros, las espadas, ¿sí? Las armaduras. ¿Cuándo fue este tiempo? La que ustedes quieran, me lo dicen. Dice 365 después de Cristo hasta 1800 después de Cristo. Digo que la de maestra también. La respuesta correcta es la C, más o menos, nomás que un poquito más tarde y terminó más temprano. ¿Qué? ¿Sí? En 1492. Ahí fue donde terminó. La número 2 dice, relaciona según corresponde el comunismo positivo, el socialista, el antiguo, el capitalista. Ahí les va. El comunismo primitivo, perdónenme, me equivoqué de palabra, era primitivo. El comunismo primitivo era donde había las relaciones de producción comunitarias, que era al inicio, ¿sí? Acuérdense que al inicio las sociedades era vamos haciendo comunidad, pero ¿qué era eso? Era donde había animales o donde había alimentos que ellos podían obtener. No sembraban ni criaban nada. La gente se iba mudando, eran nómadas y se iban mudando según había vegetación para poder vivir, el clima, los animales, etcétera, etcétera. ¿Okay? El socialista, donde entran los libres asociados. El antiguo es cuando existían el amo y el esclavo, ¿sí? Y el capitalista, pues ahí mismo lo dice, capitalista proletariado. La respuesta correcta es 1F, 2A, 3C, 4E. ¿Listos? ¿Pasamos a la siguiente? Selecciona la opción que corresponda al enunciado respecto a gens, tribu, horda o clan. Léanlos, por favor, estos tres, y ustedes me dicen quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3. ¿Va? Esa es la cosa, ¿eh? A ver, esa es la cosa. ¿Cuáles dedujeron que eran? ¿Quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3? Así. ¿No es la A? Es la A. La A, maestra. Déjenme agarrar el mouse porque estoy poniendo crema, traigo las manos bien resecas y no funciona el enter. Ay. Es la A, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente. La transformación de la producción primitiva en una de producción moderna ocurrió cuando el hombre hizo ¿qué? ¿Cuál creen que sea de esas tres? Así, Podría- maestra. ¿Puede ser la B? La B Digo que la B. se apropió de los medios de producción como la tierra. Acuérdense que ellos eran recolectores. Ellos iban y lo que había ahí era lo que comían. Pero dijeron, bueno, pues también podemos sembrar. Y ellos empezaron a sembrar y empezaron a reproducir esos productos. Por eso pasaron de la parte primitiva a la parte moderna. ¿Sí? Luego llega por ahí la revolución industrial, la industrialización, donde ya todo se hizo con las máquinas de vapor, luego con las de electricidad. Dice, los recientes acontecimientos denominados primavera árabe muestran que el envío e intercambio de mensajes a través de las redes sociales han marcado una diferencia respecto a otras revoluciones y fenómenos sociales. ¿Qué corriente permite explicar este importante efecto de la telefonía y el Internet? Acuérdense cuando decíamos, no es lo mismo lo que yo escribo que lo que tú lees.
¿Cuál de estas dos creen ustedes que explique esto que dice arriba? ¿La B? La B, porque Marx habla de la división de las clases sociales y Marx fue hace muchos años. La estructuración de Giddens es lo que hablaba de la escuela de Frankfurt, que nos decía que había muchos problemas en la comunicación entre los seres humanos debido a diferentes contextos. No es lo mismo que yo les escriba un texto y parece que los estoy regañando cuando no los estoy regañando. Parece, cada quien lo lee desde nuestra condición. El autor permite explicar esta opinión. Nuestra sociedad se puede comprender porque el mexicano se considera honesto y bueno, pero descalifica a todo orden institucional y del Estado. Por ello, no cree en los partidos, desconfía de los políticos y los gobernantes. Max Weber, Emily Durkheim. ¿Cuál creen que sea? Acuérdense, el ejercicio no es, ay, pues que alguien diga la respuesta y yo la marco. No, es, a ver, trato de recordar qué decía Augusto Comte, qué decía Emil Durkheim, qué decía Carlos Marx, qué decía Max Weber. La de maestra. Es la B, Emil Durkheim. ¿Okay? Emil Durkheim. ¿En qué elemento o aspecto se basaba la cohesión de la sociedad primitiva? Acuérdense, los primitivos, ¿qué era lo que los hacía que se juntaran? La A, los alimentos que conseguían en grupo. Muy bien, porque eran cazadores y eran recolectores. ¿Cuál es la forma de organización social de la comunidad primitiva que se caracteriza por tener un territorio propio donde ya se establecían en un territorio? La tribu. tribu. La tribu. Dice, todas las manifestaciones sociales son multifactoriales y complejas, pero tomando en cuenta el factor fundamental, ¿qué acción social es la causante principal de adicciones, emigración y pérdida de valores entre los jóvenes? La presencia de tribus urbanas, el aumento de matrimonios en adolescentes, la delincuencia y la falta de trabajos o el incremento de la disoluciones que se deshacen, las familias. La D. La D. Las otras tres son consecuencias de esta disolución. Empieza a existir las tribus urbanas, las pandillitas, pues, porque la gente no se siente a gusto en su familia y va y busca personas que duelen de lo mismo, que carecen de lo mismo, y entonces empiezan a hacer las tribus urbanas. Los matrimonios en los adolescentes. Hay muchas situaciones, yo les puedo platicar millones, bueno, millones no me pasa de lanza, pero sí muchas, yo doy clases también en secundaria y en preparatoria, en las preparatorias de gobierno y así. Hay tantos muchachos de entre los 12 y los 18 años que se van a vivir con el novio o con la novia o que no necesariamente viven con ellos, pero viven como si fueran un matrimonio. Ya tienen intimidad, ya ellos, y no solo sexual, intimidad de pásame tu cuenta de Facebook, pásame tu cuenta de Instagram, y es tanto lo que son tan tóxicos unos con otros que terminan siendo esos matrimonios de adolescentes, porque no tienen en su casa el amor que ellos necesitan. No nos enseñaron a amarse. Por lo mismo, hay delincuencia y bueno, la falta de trabajos, pues es otra situación. Completa la inferencia siguiente. Si decimos que un proceso histórico significa el desarrollo o desenvolvimiento de algo y suele tornarse en historia como una serie de acontecimientos que se suceden uno detrás del otro, pegaditos, ¿ok? Uno se va con el otro, se va con el otro, se va con el otro, ¿ok? Ahí está la clave. En un espacio temporal indefinido, entonces podemos afirmar que la ¿qué?
que es la que entre el pasado y el presente. Separación. Si lo separamos, no tendría nada que ver este con el otro. Interacción. La interacción. Acuérdense, por burros, la gente fue y votó por López Obrador. Tenemos a López Obrador, tenemos el país que tenemos. Y así va la consecuencia. ¿Cuáles de las siguientes descripciones corresponde mejor con el conocimiento científico? Conjunto de saberes obtenidos de manera autónoma, o sea, yo no tuve que ir a ningún lado. Manifestación más compleja del pensamiento abstracto. Procedimiento sistemático para adquirir conocimientos o la forma de conocer la realidad y los fenómenos que ocurren en la naturaleza y la sociedad. Es este tema. Definitivamente va sistematizado porque el método científico es un sistema, pero nosotros no lo aprendemos solos en casa. Cuando vamos a la escuela y hay un plan de estudios y entonces hay un esquema, entonces aprendemos, pero lo aprendemos de la naturaleza y de la sociedad. Normalmente nosotros no aprendemos de la vida en Marte porque no la conocemos allá, pero conocemos de nuestra propia naturaleza y de nuestra propia sociedad. Y se relaciona según corresponda, corrientes y características. Ahí les va. Es el 1A, 2C, 3B. La teoría crítica utiliza varias fuentes para analizar el desarrollo de la sociedad, culminando con la teoría de la acción comunicativa. El funcionalismo explica las normas, los roles e interacciones de las instituciones que rigen a los sistemas sociales. Y ahí les va la explicación de Marx. Marxismo desarrolla una teoría explicativa desde 3 puntos de vista, filosófico, económico y político, con enfoque en la contradicción entre las clases como principal causa de transformaciones sociales. Marx siempre va a hablar de la división del trabajo, siempre va a hablar de la cuestión económica y va a hablar de las clases sociales. Hasta aquí, chicos, la número 12. ¿Vamos bien? ¿No se nos ha pasado ninguna? ¿Le vamos entendiendo este rollo? Me encantaría escucharlos. Vamos bien, ¿ok? Me pueden contestar todos sin problema, ¿eh? No me agüito. La 13 dice, ¿cómo se aplica el concepto de heteronomía? Acuérdense, hetero es de afuera, en relación a tu conducta y al diario proceder. Léanlas y díganme cuál de esas 4 es. ¿Es la B, maestro? Es la B. Se aplica en lo que haces de manera irreflexiva, o sea, no tiene nada que ver contigo. Los deseos inconscientes y las modas de publicidad. ¿Por qué las modas? Porque solo voy siguiendo lo que otros dicen. Relaciona los casos de la columna de la derecha con su respectiva disciplina social. ¿Qué será la historia? ¿Cuál de estos casos tomaría en cuenta la historia? El lenguaje. ¿No sería la revolución industrial? La revolución industrial. ¿Sí? ¿Por qué la revolución industrial? Porque es un hecho histórico. La psicología, ¿cuál de estos temas o casos atendería? La A, maestra. Suicidio. Es el suicidio, muy bien. ¿El derecho? ¿El derecho cuál de ellos tomaría en cuenta? ¿No sería el tipo penal? Tipo penal. Tipo penal. ¿La economía? ¿Qué será tema de la economía? ¿Los créditos? Créditos. Los créditos. ¿Y la sociología? Días de los fieles. Día de los fieles difuntos. ¿Por qué? Porque es una práctica social. Si fuera la antropología, entonces estudiaría al Homo sapiens. Muy bien, ¿ya ven? Ustedes pueden deducir las respuestas. 1D, 2A, 3B, 4F, 5G. Vámonos a la siguiente.
Lee la reseña acerca de la campaña que llevó a cabo Federico y Barbarroja hacia el final de su reinado. Es verdad que los enunciados 2, 3, 4 y 6 cumplen con la característica de revisar el hecho desde un punto de vista histórico materialista. Léanlos, por favor. Para ustedes, ¿ok? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí están las respuestas. Primero, ¿es cierto o no es cierto lo que les pregunta acá? Dice, ¿es verdad que los enunciados 2, 3, 4 y 6 cumplen con la característica de revisar el hecho desde el punto de vista histórico materialista? ¿Creen ustedes que sí o que no? Yo digo que sí. Bien. La respuesta es un sí. ¿Por qué? Porque analiza las relaciones existentes entre los individuos y las características económicas predominantes durante el hecho. Bien. Organiza cronológicamente desde la más antigua hasta la más actual los tipos de sociedad humana que se encuentran a continuación. Ustedes no tienen solo estas respuestas, ustedes por ahí tienen, me las dicen por favor las que tienen, no las recuerdo bien. Moderna, Me falta moderna. esclavista, feudal y primitiva. Moderna, Esclavista, feudal y primitiva. feudal y Primitiva. primitiva. En mi guía venían así, solo venía esclavismo, feudalismo y capitalismo, que no viene con ustedes. En el caso de ustedes, deben de ir así. Ay, no lo puedo cortar. Ahí está. Primitiva, luego es la esclavista, luego es la feudal y al final es la moderna. Uy. Así van. Primitiva, esclavista, feudal y moderna. Por favor, pónganme las dos respuestas, porque no sé qué opciones les vayan a poner en el examen. Si las que vienen en mi guía, que son las que están dentro del cuadrito rosa, o las que vienen en su guía, que son las que escribí acá de este lado. Pero pónganme, por favor, las dos respuestas. ¿Listos? Vamos a la siguiente. Déjenme, tengo que borrar aquí primero y cerrar. ¿Es verdad que la industrialización centró su conocimiento solo en la siderurgia? No. La minería y la industria de la transformación fueron las bases en las que se centró el crecimiento industrial. Lee el siguiente texto y responde a lo que a continuación se solicita. Leanlo, por favor, para ustedes, ¿ok?
¿Listos? ¿Ya lo leímos todos? Sí. Sí. Esta descripción sobre el Homo floresiensis, ¿se trata de un conocimiento científico? ¿Creen ustedes que sí o creen ustedes que no? Digo que no. No. ¿Ok? Sí. ¿Creen que no? ¿Por qué? La C, maestra. Puede ser la B. Es la B. Perdón, ahí me quedó mucho el cuadrito. Si es científico, ¿por qué? Porque son investigadores lo que lo hacen. Que lo relacionen con la película es otra historia. Pero son investigadores quienes lo hacen. Dice, sí, porque el conocimiento se filtró a través de los sentidos del sujeto que lo obtuvo. Y acuérdense que la ciencia es un método científico, pero se aprende a través de los sentidos. Muy bien, analiza el siguiente caso, perdón. Lupe acaba de ingresar a la pandilla llamada Los Panchitos, en una zona cercana de Tacubaya, en la Ciudad de México. Después de haber aprobado un ritual tomado de un códice azteca, generalmente no tienen buenas relaciones con sus familias. Eso es una tribu urbana y acuérdense, cuando se deshacen las familias, entonces es cuando se van a las tribus urbanas. Se viste con trajes regionales de zonas indígenas del sur de México y se maquillan como lo hacen los grupos autóctonos de Sonora. Hablan un dialecto tomado del mazahua que solamente ellos entienden para poder comunicarse sin que los demás comprendan lo que dicen. Salen a caminar en grupo a partir de la 1 a las 6 de la mañana, no se meten con nadie, no toman alcohol ni se drogan, solo se sientan en los parques a discutir o cantar algunas canciones acompañados por algo. Ninguno trabaja. Los que estudian obtienen calificaciones mínimas aprobatorias para no ser expulsados de la escuela. La pregunta es, ¿qué tipo de organización social se describe en el caso presentado? La C. La B. La B. La B. La B. La B. ¿Por qué? Acuérdense que una subcultura es la que toma ciertos rasgos o ciertas características de otras culturas. Acá nos dice que ellos se visten hicieron primero un ritual del códice azteca. Se visten con trajes regionales de los indígenas del sur de México. Utilizan el dialecto del mazahua y de los autóctonos de Sonora. Entonces, ellos toman ciertas características o ciertas cosas de otras culturas. Eso es una subcultura, primero. Luego, como grupo antisocial, no es que sean antisociales, simplemente ellos son una tribu urbana. Por eso es la B. ¿Va? Selecciona la opción que contenga los principales agentes de socialización en el hombre. Ya en la guía, si mal no recuerdo, en la 1 y en la 2, respondimos esta pregunta, pero de otra manera. Era como escoger factores. Es la C, maestra. La C. Es la C. ¿Por qué? Porque aprendemos a ser sociales desde niños y los niños no trabajan, pero sí tienen familia y escuela. Nuria, joven estudiante de bachillerato de la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, lee en el periódico La historia de Lucila. Lucila vive en una comunidad rural de la Sierra de Oaxaca, donde los padres suelen concretar las bodas con amigos y compadres. Por ello, Lucila quedó comprometida desde los 10 años con Abel, hijo de los compadres, 2 años mayor que ella. No estaba previsto que Lucila estudiara, por lo que solo trabajó en las labores del hogar preparándose para casarse, mientras los compadres reunían el dinero para la dote a pagar a los papás de Lucila. Lucila se casó a los 18 años y la joven pareja se quedó viviendo en la casa de Abel, compartiendo el único cuarto con el resto de la familia. Lucila y Abel ayudan en las labores del campo. Antes de un año nació Nicolás, el primer hijo de ellos. Independientemente de lo que Nuria esté o no de acuerdo con la situación descrita, ¿qué tipo de componentes distinguen la historia de Lucila? El contexto sociocultural en el que se desarrollan las familias en el estado de Oaxaca. Analiza el siguiente caso.
Paola considera que el principio que debe regir su conducta es el de obtener reconocimiento social. Ella dice, así debe de ser mi vida, por encima de cualquier cosa o circunstancia que se le presente. Con lo cual, la conducta de Paola no será constante, pues tendrá que someterse a exigencias determinadas por el constante cambio que existe en la sociedad. Ella sabe que si desea conseguir el aplauso de alguna institución política, deberá cambiar de partido político si así lo requiere, o deberá cambiar sus amistades y sus propias ideas y convicciones. ¿Qué dice? Ella se va a comportar conforme le vayan marcando, ¿sale? Y va a ir buscando aquello que le da opción. Por ejemplo, la gente de Morena, pues era pura gente del PRI, del PAN y del PRD, porque está López Obrador. Entonces, la gente de Morena lo que hicieron fue, no hay reconocimiento en el PRI, no hay reconocimiento en el PAN, no hay reconocimiento en el PRD. Brincaron de un partido a otro, aunque cada partido tiene como bien marcadas sus ideologías, brincaron de uno a otro y dijeron, en ninguno de estos nos reconocen. ¿Qué fue lo que hicieron? Crearon su propio partido. Pero aquellas cosas malas que se vivían en el PRI, en el PAN y en el PRD, pues lo jalaron para acá también. De acuerdo al párrafo anterior, contesta cuál es el tipo de obligación moral a la que Paola debe someterse. Es la A, maestra. La A. La ¿Por qué? Porque no lo decide ella. Ella simplemente va siguiendo lo que le van marcando, lo que le van marcando, lo que le van... porque su finalidad es tener un reconocimiento en la sociedad. No le importan sus convicciones, no le importa nada, nada, ni sus valores, ni nada. Ella lo que quiere es el reconocimiento. Lee el párrafo siguiente y completa lo que se te pide. La globalización de la cultura no llega a ser total. Las popularidades resisten el proceso de homogeneización y dan como resultado sociedades diversas. En México, donde conviven numerosas etnias, mestizos de cultura campesina urbana y descendientes de europeos, todo en un marco jurídico del Estado Nacional Mexicano. Sabemos que tenemos un buen ejemplo de qué, ya que se trata de diferentes grupos portadores de identidades culturales particulares. Esto lo dijo Brunet G. en Ética para Todos. Multiculturalidad. La B. Multiculturalidad, correcto. Acá nos explica, y las flechas ya están puestas. Relaciona la columna con los conceptos que pertenecen. Aquí nos distingue entre aculturación y multiculturalidad. Fíjense, la aculturación es los pueblos nativos en México ante la llegada de los españoles y después de la conquista fueron obligados a adoptar nuevas creencias, nuevas tradiciones y costumbres traídas por los españoles. Eso es la aculturación. La aculturación es cuando se da el fenómeno de conquista, de hecho ahorita lo vamos a ver, de conquista cuando se pone a, se tiene que adoptar a la fuerza las otras cosas, ¿sale? Acuérdense que llega españoles y los mexicas tenían templos para sus dioses, tenían muchas cosas. ¿Y qué hace la corona española? La corona española tumba los templos y sobre los templos, como una señal de te gobernamos, ahí empiezan a erigir templos católicos. Por eso el Papa tuvo que pedir una disculpa. Fue Juan Pablo II, si mal no recuerdo. Juan Pablo II tuvo que pedir una disculpa por el actuar de la Iglesia Católica en los tiempos de la conquista, porque no era la manera correcta de evangelizar a la gente de otros pueblos. La multiculturalidad, que fue lo que ya vimos ahorita, dice, en ciudades como Nueva York conviven personas de diversas creencias, costumbres, tradiciones, razas que viven en completa armonía. Multiculturalidades, yo traigo mi cultura, convivo contigo, pero no nos hacemos daño unos a otros. Eso fue lo que debieron de haber hecho los españoles. Pero bueno, la historia hubiese sido diferente. ¿Qué diferencia existe entre las personas con los comportamientos autónomos y heterónomos? El comportamiento autónomo es la capacidad de regularse, de decir, a ver, yo fumo, pero solo me fumo un cigarro diario. Yo tomo, pero solo tomo los fines de semana. Es como tener mesura en las cosas que yo hago. Dice, y de actuar de acuerdo a los dictados de la voluntad y la
El comportamiento heterónomo es actuar y comportarse de acuerdo con la voluntad de los otros. ¿Sí nos quedó claro aquí con la heteronomía y la autonomía? ¿Sí o no? Más o menos. Acuérdense, autonomía es yo me regulo, yo pongo mis reglas, por ejemplo, ahí les va. Universidad Autónoma de Baja California. Ellos se rigen con sus propias leyes. Ciertamente pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, pero la Universidad Autónoma de Baja California, ellos tienen sus propios procesos de selección para la universidad, ellos tienen sus propias reglas para becas, sus propios procedimientos en evaluaciones, etcétera, etcétera, ¿sale? Y heteronomía es cuando tú como institución o como persona individual te riges con las cosas externas, ¿sale? Nosotros como pueblo somos heterónomos. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que nos rige, tenemos un código penal, tenemos una ley federal del trabajo, tenemos otras leyes que nos rigen a nosotros. Pero en casa somos autónomos porque las reglas las ponemos nosotros. Nuestros hijos son heterónomos porque ellos obedecen las reglas que nosotros les ponemos. ¿Más o menos? Califiquen los siguientes enunciados con relación a la autonomía y la heteronomía, ¿sale? Ahí les van. El primero es falso, el segundo es verdadero y los otros dos son falsos. La 26 dice, Carlos inicia sus estudios de bachillerato en el sistema abierto en Ojuelos, Jalisco. Como resultado de la lectura de los libros de texto, se percata de la necesidad de interactuar con las personas de su barrio. Se ha propuesto participar en la organización de un torneo deportivo y apoyar a las actividades que organizan en la iglesia y hasta decidió ir a la próxima ceremonia del grito de independencia. Piensa organizar un grupo de estudio con algunos compañeros que asisten a la biblioteca municipal. ¿Qué puede afirmarse con relación al conjunto de decisiones de Carlos? ¿Es la B? Está en un proceso de socialización. El hombre todavía no es social, pero empieza a vivir este proceso de socialización. Muy bien. Clasifica los siguientes enunciados como práctica social o como contexto cultural. ¿Sí? Ahí les va. La 1 dice, es una práctica social, celebrar las posadas del 15 al 24 de diciembre. Las fiestas en el Santuario del Niño el 2 de febrero en Xochimilco es cultural. Ay, me fui, perdónenme. Luego, la 3 es cultural, la conmemoración de la Pascua entre la comunidad judía de Guadalajara. La 4 es una práctica social, pedir para la calavera o disfrazarse de calaca, vampiro, bruja el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Y la última, que es la 5, es contexto social y cultural. La fiesta de la Independencia de México, los días 15 y 16 de septiembre. Ceremonia de grito y verbena popular y desfile militar. Vámonos a la guía extra, ¿sale? ¿Están listos con la siguiente guía? Sí. Dice, completa el siguiente enunciado. El enunciado dice lo siguiente. Los cerebros y sistemas nerviosos humanos están organizados para promover la interacción con los demás. Asimismo, poseen la capacidad de aprender y adaptarse a los requisitos de un sistema de enseñanza en particular. Esto se debe a que los seres humanos poseen una disposición ¿de qué tipo? Para aprender la conducta humana. La D. Creo que la... ¿D de La B. o B de bueno? D. De bueno. Biológica. Estamos hablando de la composición de nuestro cerebro, los nervios, etcétera. Eso es biológica. El siguiente texto identifica qué tipo de manifestación cultural se refiere.
En algunos países en los que se profesa la religión católica, cada año se celebra el Día de los Reyes Magos, el cual consiste en obsequiar juguetes a los niños el día 6 de enero como un recordatorio de cuando los sabios de Oriente llevaron regalos al niño Jesús. En México, los niños dejan una carta en el zapato y al día siguiente aparecen debajo del árbol de Navidad algunos de los regalos que pidieron. ¿Qué será esto? ¿Una tradición, una festividad, una conmemoración o una leyenda? La tradición. Es una tradición. Correcto, es una tradición. Ujú. ¿A qué conceptos se refiere la siguiente definición? Conjunto de individuos que interactúan entre sí de diversas maneras en un contexto determinado donde se comparten creencias, normas, valores, lenguaje y cultura. Vamos a revisar cuáles son las opciones. Una asociación, una sociedad, una comunidad o una población. La sociedad. Una sociedad. Una Sí. sociedad. Es el derecho que tenemos los seres humanos de poder expresar nuestras preferencias, así como nuestras formas y estilos de vida. Contacto con el reconocimiento y respeto, con el reconocimiento y respeto de los demás y los grupos sociales. La B. La educación. Las diferencias. Las diferencias. Bien. Uy, hacíamos mal. La 5 dice, identifica el concepto que complete correctamente el siguiente texto. El individuo es también un ser que se constituye a partir de un rasgo biológico y cultural, ya que desde el momento de su nacimiento se encuentra inmerso dentro de un contexto que lo impregna de valores, creencias, tradiciones que le permiten vincularse con otros seres humanos. Autónomo. La clave está en el último renglón, que le permite vincularse con otros seres humanos. Son humanos. Social. Social, ¿no? Social. Así es. Un ser social. Así es. Fíjense que a mí me llama mucho la atención porque hay gente que dice, cuando hay un embarazo, primero a los tantos meses, a los tantas semanas, que son muy poquitas, no es un humano, no es una persona. Desde la concepción, el ser humano es una persona. Luego, cuando nacen, dice el doctor, o es hombre o es mujer, ¿no? Y hay muchas corrientes de pensamiento en la actualidad que dicen, es que la sexualidad no te define. Y yo creo que esto que dice aquí, dice, desde el momento de su nacimiento se encuentra inmerso dentro de un contexto que lo impregna de valores, creencias, tradiciones, que le permite vincularse con otros seres humanos, pero también le permite tener una identidad. Cuando un ser humano no tiene una identidad, no sabe quién es, vive perdido. Yo he escuchado a niños, adolescentes, jóvenes, que dicen, yo soy no binario, no me identifico con nada. Ha de ser tan feo no poderte identificar con un algo ni saber quién eres. Y eso lo están haciendo a nivel mundial, diferentes corrientes de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los chiquillos llegan a la adolescencia, donde es la etapa un poquito más crítica en cuanto a encontrar el sentido de su vida? Pues están perdidos. Y cada vez aumenta más el número de suicidios en adolescentes. Pero eso es lo que estamos creando como sociedad. Este tipo de sociedad se desarrolla durante la época antigua. En ella existía la propiedad estatal y la propiedad privada, y quienes no eran ciudadanos no podían ser propietarios de algún modo. Esta propiedad no estaba totalmente garantizada, ya que podía perderse si el Estado así lo disponía. A su vez, el Estado se hacía más poderoso entre más territorio dominaba, lo que permitió que pasara de ser una ciudad-estado para convertirse en un imperio. ¿Qué tipo de sociedad se describe en el texto anterior? Esta es la sociedad esclavista. Esclavista. Así es. ¿Qué es una institución social? Bueno, una institución social es un organismo que satisface necesidades que son imprescindibles para la vida de la sociedad. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué es lo que hace? Promueve la salud, que es una de las necesidades imprescindibles para la vida en sociedad. Infonavit, no me acuerdo cuál es el nombre completo de Infonavit,
Pero Infonavit, ¿qué es lo que hace? Ayuda y promueve la vivienda digna para los seres humanos porque son necesidades imprescindibles para la sociedad. Y así sucesivamente hay muchas instituciones en nuestro país que lo que hacen es esto. En el transporte público, un joven ocupó un lugar reservado. Algunos minutos después, un anciano aborda y a pesar de percatarse de la situación, el muchacho se queda sentado, no cede el lugar. Con este hecho, el joven infringió ¿qué cosa? Una norma normal, moral. Moral. Una norma moral. ¿Por qué? Porque en ningún lado está escrito, en ninguna ley dice que cuando tú estés sentado en un lugar y suba una persona de la tercera edad o embarazada o con alguna discapacidad, le tienes que dejar el asiento. Sin embargo, como seres morales que nos desarrollamos en una sociedad, pues es toma de conciencia y decir, oye, pues la persona lo necesita más que yo, ¿no? Las conversaciones entre padres e hijos son menos frecuentes debido a que los integrantes de la familia tienen una vida tan independiente y ocupada que no toman en cuenta los logros y dificultades de sus familiares. Se ha comprobado que a causa de esta falta de diálogo, los hijos tienen mayores conductas de alto riesgo, como el consumo de drogas, el bajo aprovechamiento escolar y en algunos casos las conductas delictivas. Esta modificación en las relaciones de la estructura familiar pueden explicarse a través de la teoría. ¿Cuál de ellas? Funcionalista. Correcto. ¿Por qué? Porque están faltando a lo que debiera ser. ¿Sí? La número 10 dice, lee el siguiente párrafo y responde la pregunta. Ana, alguien como yo, había vivido aislada en el ático, sin contacto humano alguno. Cuando la descubrieron, estaba tan apática que creyeron que era sorda. No podía hablar ni caminar. No sabía vestirse ni alimentarse, ni siquiera masticar. No sonreía ni lloraba. Los que la observaban vieron que había algo inhumano en ella y lo había. La actitud de Ana se debe a que en su aislamiento le impidió proceso de Adaptación. Socialización. socialización. De las siguientes opciones, selecciona la que contenga la descripción de Estado. ¿Qué es un Estado? Un gobierno que ejerce soberanía y autoridad a través del uso de la fuerza. De la fuerza no de forzarte, sino a través de leyes y reglas que nos rigen. El Estado, normalmente nosotros decimos, eso le pertenece al Estado, pero no al Estado de Baja California, al Estado de Sonora, sino al gobierno. La diversidad cultural hace referencia a la variedad de creencias, estilos y formas de vivir que comparten los miembros de una cultura en particular. ¿Cuál de los siguientes elementos engloba y posibilita la conformación de diversidad cultural? Las prácticas. No sabe salir la pera. No sabe, quítate, no sabe salir la pera. ¿Quieres algo del otro? Se apagan algunos micrófonos porque por ahí se oyen ruidos en casa, ¿sale? Sí, Un joven platica con sus amigos sobre su historia de vida. Él considera que las decisiones que ha tomado están influidas por el lugar donde nació, la educación que le dieron sus padres y el tiempo histórico que le tocó vivir. ¿Qué teoría social explica el ejemplo anterior? Ahí les va. Se llama marxista. Aquí habla Marx sobre las clases sociales y la gente cuando dice, uy, no, pues es que a mí me tocó ser pobre, aquí me tengo que quedar. Todo lo que yo he hecho es porque no tuve la oportunidad de estudiar. A mí me tocó en alguna ocasión, alguien me dijo, una persona me dijo, pues es que para ti ha sido, estábamos hablando de que había muchos muchachos que no querían estudiar porque viven en una colonia muy necesitada, la cultura pues no les da para más, ¿no? Y esta persona, yo le decía, pues sí, pero es que ellos tienen que buscar cómo hacerle, o sea, cómo progresar, cómo salir adelante, yo muy marxista, ¿no? Entonces me dice esta persona, pues para ti es fácil, me dijo, porque pues tú no le batallaste nada y yo agarré mi silla y me senté enfrente de la persona, le dije, mira, no tendrías por qué saber mi historia, pero te la voy a contar. Y le conté, pues que yo empecé a trabajar desde los 16 años, que mi papá a mí me dijo que no iba a estudiar la universidad porque él ya no me la podía pagar. Le dije, bueno, pues me la pago yo. Yo tuve que terminar manteniendo a mis papás
por situaciones de salud. Y al final le dije, tengo una maestría. Y no fue porque para mí fue fácil, le dije. Fue porque a mí me interesó salir adelante. Y esa es la diferencia. Soy muy marxista en esa parte. Un joven futbolista próximamente jugará el partido final de campeonato. Su equipo es el favorito, por lo que debe entrenar y evitar las fiestas. Pero sus amigos lo invitan a la fiesta de fin de cursos, a la cual asistirán todos sus compañeros. ¿Qué lección haría el joven futbolista un ser ético? ¿Cuál de estas hace ético la persona? ¿Puede ser la A? La A. Muy bien. ¿Qué actores sociales intervienen en la revolución tecnocientífica creando relaciones que incentivan el desarrollo de los conocimientos científicos, las universidades y las industrias? La 16 dice, completa la siguiente oración. Hoy en día el qué es considerado como pieza clave para impulsar las economías del mundo y su valor se mide a partir de la efectividad comercial relacionada con los procesos de innovación y competitividad que exige el mercado internacional. El desarrollo. La C. Correcto, es el desarrollo. Dentro de la cultura existen subculturas, las cuales comparten en términos generales algunos o la mayoría de los elementos pertenecientes a la cultura principal a la que se encuentran inmersos, pero se caracterizan por la particularidad de sus creencias y valores, además de compartir formas de vestir, hablar y comportarse. Basado en el párrafo anterior, las siguientes opciones son ejemplo de sus subculturas. Esto no sería una subcultura. ¿Cuál? La C. El partido político es la que no sería una subcultura. ¿Por qué? Porque dice que toman rasgos de otras cosas. Los grupos indígenas lo hacen, las tribus urbanas y los grupos religiosos. El partido político no. El partido político se supone que tiene que ir siguiendo una cierta ideología, pero no es como un rasgo cultural, pues. ¿A qué autor se le atribuye la siguiente idea? La principal causa de las transformaciones son las luchas entre clases sociales que se producen dentro de un ambiente económico particular. ¿Sí? Los conflictos económicos entre las clases sociales son el origen y la fuente de la transformación social, así como el acontecer de la historia. La C, maestra. La C. Carlos Marx es quien habla de las clases sociales siempre. A un individuo o institución social que a través de sus acciones es capaz de llevar a cabo transformaciones sociales en el entorno que le rodea, se le llama. ¿Cómo dijimos que se llamaban? La B. Un colectivo. No. Agente de ¿Es la cambio. D? Correcto, es la D. Es un agente de cambio. Vamos aquí, sigue, el 20. ¿A qué tipo de transformaciones de la era del conocimiento pertenecen los siguientes sucesos? Individualismo, exclusión, mercado de capital humano, apoderamiento del conocimiento, monopolios y globalización. Científicas, económicas y políticas. Pero, Mándeme. pero dice 21, pero es la 20. En su guía creo que dice 21 también. Déjenme ver cómo dice en su guía. Sí, dice 21. Sí, porque se brinca. Creo que no tiene la 20 y se brinca la 21. ¿Sale? Sí. Bueno, me regreso entonces a la presentación. Aquí está.
Vamos a la que sigue, dice. La siguiente definición corresponde al concepto de espacio geográfico o simbólico, donde se comparten valores, creencias y representaciones del mundo, así como la puesta en marcha de prácticas concretas y realizaciones materiales o manifestaciones humanas, producto de interpretaciones que comparten y transmiten entre los miembros de una comunidad. Se llama cultura. Lee el siguiente texto, identifica a qué concepto hace referencia. Algunas personas que se dedican al trabajo en el campo tienen la necesidad de emigrar a ciudades en busca de mejores oportunidades, mismas que no tienen en su lugar de origen, pues carecen de políticas gubernamentales que les ayuden a mejorar su calidad de vida. Esto tiene como consecuencia distanciarse de su familia, comunidad e incluso sus tradiciones y costumbres. ¿Qué será esto? ¿Una estructura social, un cambio social, una institución social o un proceso social? Estructura social. Un cambio social. Es una estructura. ¿Se estructura o se desestructura? ¿Ok? Elige los tipos de industria que corresponden a la primera revolución industrial. ¿Cuál era? Química. Siderúrgica y textil. ¿Qué quiere decir? Con las máquinas de vapor, acuérdense que es la primera revolución industrial. Con las máquinas de vapor se impulsó la siderurgia y se impulsó la empresa textil. Estudia las diferentes interacciones entre individuos y su contexto. Psicología. Sociología. ¿Y quién es el padre de la sociología? ¿Se acuerdan del nombre? Carlos Marx. No. Carlos Marx habla de diferencias de clases sociales. La social. Se llama Augusto, ¿qué? Comte. Exacto. Él es el padre de la sociología. Con el surgimiento de las sociedades industrializadas, hubo un desarrollo del conocimiento, el cual trajo consigo la invención de nuevas máquinas que hicieron más eficiente el trabajo, propiciando a su vez la consolidación del capitalismo moderno. ¿Qué problemas sociales se enfrentan en la época contemporánea a causa de esto? Ahí les va. La globalización y la contaminación. Desde hace unos años para acá hay algo que se llama empresa socialmente responsable, ya se los he platicado, y ellos lo que tratan de hacer es buscar la sustentabilidad a nivel mundial, por eso es la globalización. A nivel mundial estamos acabando con los recursos naturales y a nivel mundial estamos teniendo un índice de contaminación cada vez más fuerte. Y Mexicali es un foco de infección impresionante. Pero la gente no entiende. Muchas de las contaminaciones no solo están en el ambiente. En Mexicali hay mucha producción de smog, pero también hay mucha gente desconsiderada, y me toca porque tengo unos temas aquí en el fraccionamiento. La gente utiliza wipes para limpiar a los niños, para limpiarse las manos, para lo que ustedes quieran. Y se les ocurre la grandísima idea de aventarlo al excusado, al drenaje. ¿Qué creen que pasa con esos wipes? Se tapan. Así es. Han sacado al menos, y es por todo Mexicali, ¿eh? Están las líneas del drenaje y de todo Mexicali dicen, es que no sirve el drenaje. No, es que la gente tapa el drenaje. Ese es el asunto. Me ha tocado aquí alrededor del lugar en el que yo vivo, de perdida una vez por semana o dos, vienen a los diferentes lugares donde está como de bajada el drenaje y ahí hay un tapón. Y empiezo a escuchar a los vecinos, es que se me tapó el drenaje, es que se me tapó el drenaje, y las no hace nada, y van y sacan unos taponzones de wipes. Antes eran llantas. Yo no sé cómo llegaban las llantas al drenaje. Han sacado, dice la gente de la césped, que ha sacado llantas, ha sacado taponcísimos de wipes, ha sacado hasta muebles viejos del drenaje. ¿Cómo le hacen para aventarlos al drenaje? No sé. Pero somos muy desconsiderados y nosotros mismos nos estamos causando problemas. Relaciona correctamente las siguientes columnas, los enunciados con los conceptos correspondientes. Aquí se los puse más chiquito porque no me alcanzaba en la pantalla, pero ahí les van.
La 1 es la F, la 2 es la B, la 3 es la A y la 4 es la C. Es la respuesta C. Analiza el siguiente texto y responde lo que se te pide más adelante. A mediados del siglo XVII, el mundo inicia un cambio en sus procesos de producción, lo cual trae como consecuencia un éxodo. El éxodo es como salirse de un lugar e irse a otro, del campo a las ciudades, en donde su población empieza a crecer de manera más acelerada debido a la aparición de empresas que comienzan a demandar gran cantidad de mano de obra, materias primas, y al mismo tiempo el paisaje empieza a cambiar completamente, degradándose y con ello el deterioro ambiental. A partir del párrafo anterior, contesta la siguiente pregunta. ¿A qué época de la historia de la humanidad hace referencia? La primera revolución industrial. La primera revolución industrial. Fue el boom, pues. ¿Qué nombre recibe el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y atención a la salud en la medida en que esta conducta se examine a la luz de los valores y principios morales? Acuérdense de la vida, biológico, ¿cuál será? Bioética. Bioética. Así es la ética de la vida, pues. Lee los dos fragmentos siguientes y responde a la pregunta que aparece más adelante. Esta pregunta ya la habíamos respondido, creo que en la guía 2. ¿Ok? Ay, perdón, eso se me fue ahí. Y esta es la respuesta correcta. Solo 3. Tecnocientífico. ¿Se acuerdan de Luis Pasteur? Luego la 31 dice, de los problemas que se han derivado de la aplicación de la ciencia y la tecnología, han surgido a su vez nuevas especialidades de la ética relaciona a cada especialidad con las características que la definen. Ahí les va. La 1 es la de la bioética, es la crítica a los procesos de modernización por lo agresivos que resultan hacia el medio ambiente. La 2 es la C, la ética ambiental. Sus temas giran en torno a la eutanasia, aborto, clonación, SIDA y adicciones. Y la ética profesional, dice, se ocupa de problemas legales y sociales como derechos individuales y límites de gobierno. Y aquí terminamos nuestras 2 guías del día de hoy. Ya detener el video para que no se haga más pesado, ¿vale?